Y pues en este momento vamos a iniciar con la palabra de Dios, pero sí me gustaría mucho que iniciáramos con una breve oración ahí donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú estés. Te pido que en este momento pidas al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que sea Él el que abre nuestra mente y nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo de Dios, abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser. Ven e inúndanos para poder entender tu palabra, para poder comprenderla, para poder atesorarla como lo hacía nuestra Madre María Santísima en su corazón. Que así también nosotros nos sintamos gozosos de poder escuchar la palabra de Dios, el mensaje que hoy Él tiene para todos y cada uno de nosotros, hermanos. No sabemos nosotros, pues, qué es lo que tiene hoy el Señor, pero hay que estar preparado en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que hoy voy a compartir con ustedes, mis queridos hermanos, es el Adviento de María. Y este tema lo vamos a ir desglosando en la palabra de Dios para ver cómo la jovencita de Nazaret también ella vivió ese Adviento. Ella vivió también esa preparación para el nacimiento, para la venida del que había de venir, del ungido, del que tendría que venir. Y vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 1 de San Lucas, en el versículo 26, para nosotros poder iniciar. Dice la palabra de Dios, dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, pues en la palabra de Dios nos va mostrando que aquella jovencita de Nazaret, pues también ella de una u otra manera ya esperaba la venida del Salvador, la venida del Hijo de Dios. ¿Y cómo es que ella lo esperaba? Lo esperaba porque en el Génesis 3:15 nos va diciendo la palabra de Dios que de ahí nos va mostrando cómo es que ella esperaba pues que llegara ese momento, que llegara el ungido, el que había de venir. ¿Y cómo lo esperaba ella? Lo esperaba porque en las profecías estaba que habría de venir el Salvador del mundo, y ella lo esperaba. Por eso el tema del día de hoy es el Adviento de María, porque ella también esperaba aquel momento en la antigüedad. En aquel momento aquellas jovencitas esperaban que se diera ese momento,
que viniera el Salvador, que viniera el Rey, que viniera el ungido de Dios, que viniera a liberarles. Y dice el Génesis 3:15, dice: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Cuando habla aquí en el Génesis 3:15, habla de esa mujer, pero no está hablando de Eva, que Eva pues ya había caído en las manos del enemigo, en la trampa del seductor, en la trampa de la antigua serpiente. Y aquí el Señor está hablando de que iba a haber una mujer y que iba a haber una descendencia. Una descendencia, dice: y pondré enemistad entre tu descendencia y la suya. Y aquí ya nos va mostrando a nosotros cómo es que iba a haber más adelante una mujer donde se iban a cumplir pues esas profecías. Por eso también, hermanos, nosotros podemos ver en la misma palabra de Dios, en Isaías 7:14, cuando dice, y aquí se va cumpliendo las profecías. Dice: la joven está embarazada y da a luz a un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aquí ya está un poquito más claro en la profecía. Dice: la joven está embarazada y da a luz a un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Más adelante nosotros podemos ver en San Mateo, en el capítulo 1 de San Mateo, habla más claro y dice en el capítulo 1, versículo 23, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, al que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pues aquí ya nos está hablando en la profecía lo que iba a acontecer. Por eso nosotros cuando leemos este pasaje de la Escritura en San Lucas, que es la anunciación, cuando el ángel Gabriel se presenta a aquella jovencita de Nazaret, nosotros podemos decir que ella ya sabía que se iba a dar este acontecimiento. Y cuentan que el pueblo judío, las jovencitas en aquel entonces, ya todas ellas se preparaban de una u otra manera, porque de una u otra manera se tendría que cumplir esa profecía, y que el Redentor, el Hijo de Dios, iba a nacer de una joven virgen. Por eso las jovencitas se preparaban, porque no sabían cuándo se iba a dar ese acontecimiento, ni quién de ellas iba a ser la escogida. Por eso cuando nosotros leemos que se cumple la profecía en la Anunciación, dice la palabra de Dios que el ángel Gabriel llegó hasta aquella jovencita de Nazaret y le saluda diciéndole que ella es la llena de gracia, que le dice: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, y le da a conocer que ella era la escogida de Dios. Y aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de notar. Cuando el ángel Gabriel le anuncia a ella, se le aparece a ella y le dice: no temas, María. Pero ella, más adelante se nota que ella no está temerosa, que ella no está con ese temor, con ese miedo, sino que más bien cuando ella recibe el anuncio, lo único que dice ella: ¿cómo puede ser eso? Dice: si yo soy virgen, si yo no tengo varón. Entonces el ángel le dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dice: por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Y aquí entra algo muy importante, mis hermanos, cuando ella en ese momento empieza a ver aquello que le está diciendo el ángel, y se hace esa pregunta, pero también ella tiene que utilizar el libre albedrío que Dios mismo le ha dado a ella y que nos ha dado a todos nosotros, la libertad. Dios no podía hacer que ella dijera un sí porque Él quería, no, ella tenía que tomar en ese momento su decisión. Por eso Dios nos dio a nosotros libertad para saber nosotros decir sí o decir no, para nosotros poder aceptar el plan de Dios, el propósito de Dios,
también en nosotros tiene que haber un sí. Por eso ella en ese momento lo que dijo después de que le anunció el ángel lo que iba a acontecer, ella dice: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. En otro texto dice: yo soy la esclava del Señor. Yo soy la esclava del Señor. Y en ese momento cuando ella dice estas palabras, hermanos, estas hermosas palabras donde ella dice: he aquí la esclava del Señor, en ese momento para mí fue, meditando esta parte, fue algo extraordinario, algo muy grande donde se conmovería, yo creo, todo el universo, porque en ese sí se empieza a formar, desde ese sí se empieza a formar en el seno virginal de la jovencita de Nazaret, se empieza a formar el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, aquel que todos esperaban. Se empieza a formar en el seno virginal de la jovencita de Nazaret. Qué hermoso es esto, hermanos. Qué hermoso es que ella, la jovencita de Nazaret, ella se estuvo preparando. ¿Y cómo se preparó ella? Ella se preparaba, conocía las Escrituras. Conocía las Escrituras, sabía que el Salvador del mundo iba a venir y que de una joven virgen iba a nacer el Salvador del mundo. Ella conocía las Escrituras. Y cuando ella no se espanta al momento que el ángel se le aparece, quiere decir que ella tenía una relación muy íntima con Dios. En lo espiritual, ella debe haber estado muy relacionada en lo espiritual. Por eso ella, cuando entabla esa conversación con el ángel, solamente le hace esas dos preguntas para poder ella también dar respuesta y utilizar esa libertad y ese libre albedrío que Dios mismo le ha dado. Entonces, hermanos, ella misma nos da un ejemplo muy hermoso de cómo nosotros también debemos de esperar el nacimiento de Jesús en nuestro corazón, Más adelante, hermanos, leyendo la Sagrada Escritura y desglosando esta hermosa parte en este acontecimiento del advenimiento, de la venida del Hijo de Dios, cuando ella recibe esta noticia y se empieza a formar en su seno materno el Hijo de Dios, ella misma nos muestra a nosotros cómo debemos de prepararnos, cómo debemos de esperarlo, pero también qué es lo que nosotros debemos de hacer. Se empieza a formar en su seno virginal y ella no se queda cruzada de brazos diciendo: pues ya yo soy la madre de Dios, yo voy a ser la madre de Dios, o yo voy a hacer algo especial y voy a necesitar sirvienta, o voy a necesitar algo que venga y que me ayude. No. Ella lo que hizo más adelante, nos dice la Escritura, dice, cuando también el ángel mismo le dice: ahora también tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Y esto lo hizo para confirmar que para Dios no hay nada imposible, para confirmar de que ella iba a ser la portadora del Hijo de Dios, la madre de Jesús, la mamá del Hijo de Dios, la mamá de Dios. Y dice que ella tomó por entonces una decisión y se fue sin demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judea. Y se fue para ayudar a aquella ancianita, porque Isabel era ya muy anciana. Junto con Zacarías eran ancianos. Pero Dios le mostró que Él podía hacer que hubiera descendencia en estos viejecitos, en estas personas ya mayores. Y dice que ella se va presurosa a las montañas de Judea. Se va presurosa. Ella buscó la manera siempre de poder servir. Ella estaba preparada, preparó su corazón. Entonces en su corazón había esa chispa de servicio, esa chispa de amor, esa chispa de
de ganas de servir al Señor, de llevar la alegría también y su servicio a los demás. Dicen que para cruzar del lugar de donde ella estaba, de Jerusalén, y llegar hasta esa montaña de Judea que se llama Ain Karim, dice que tenían que caminar como 30 kilómetros, 2 o 3 días tenían que caminar, y tenían que caminar bastante. Dice que solamente para llegar allá había 2 caminos. Uno de los caminos, dice, era cruzando Samaria, que era el más cerca, el más directo, y otro era rodeando la ciudad de Samaria. Y los judíos no, como no se llevaban con los samaritanos, no se caían, les aborrecían. Ellos preferían muchas veces rodear la ciudad de Samaria y cruzar para llegar a aquel lugar donde estaba Zacarías e Isabel, en Ain Karim, en aquella montaña. Pero María dice que toma el camino más corto. Se va y cruza por la ciudad de Samaria. A ella no le importó que estuvieran ahí los samaritanos, porque ella llevaba en su vientre al Hijo de Dios. Y ella tenía pues esa humildad y esa sencillez. En su corazón no había resentimiento, en su corazón no había odio, en su corazón estaba lleno de la gracia de Dios. Qué bonito es poder nosotros meditar esta parte, que ella va pasando por Samaria, pero llena de amor, llena de la gracia de Dios. Y dice la palabra de Dios más adelante, cuando llega a donde está Zacarías y donde está Isabel, dice que cuando va llegando, dice la palabra de Dios, dice a Isabel: al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Y le dice a María, a la jovencita: dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Qué acontecimiento más hermoso, más grande, y una prueba muy grande, porque aquí el Espíritu Santo toma aquella viejecita, ancianita, y le digo así para que podamos nosotros entender que para Dios no hay nada imposible. Ella era una anciana que no podía tener hijos, incluso era estéril, y en ese momento, llena del Espíritu Santo, reconoce a María como la madre de su Señor, la madre de Dios, al que llevaba en sus entrañas, en su vientre. Mis queridos hermanos, esta historia, esta reflexión de cómo ella vivió y cómo ella nos da ejemplo de vivir el advenimiento, el adviento, de vivir esa preparación para el nacimiento del niño Dios, para el 25 de diciembre, la Navidad. Ella nos muestra de qué manera se da en el servicio, en la oración, en la preparación, en conocer las Sagradas Escrituras. También nosotros, hermanos, nosotros conocemos la Escritura. También nosotros podemos leer en la Escritura que tenemos que vivir ese adviento día con día, porque el Señor viene y viene pronto. Porque nosotros en este tiempo, nuestra iglesia nos está invitando a vivir este adviento, a prepararnos de una manera espiritual, y lo hace año con año, nos invita a prepararnos de una manera espiritual. ¿Por qué? Porque viene el Hijo de Dios. Nosotros nos enfocamos muchas veces en que viene el 25 de diciembre y nos empezamos a preparar para ese 25 de diciembre. Pero es un acontecimiento, hermanos, que es un acontecimiento espiritual donde nosotros tenemos que, pensar cómo estamos viviendo, cómo nosotros nos estamos preparando, no precisamente para este nacimiento,
Sí, festejamos este nacimiento como un cumpleaños, pero no es de esa manera. Nosotros festejamos no el cumpleaños, festejamos el acontecimiento, lo que sucedió en la Escritura en aquel entonces cuando María dijo ese sí. ¿Qué aconteció? Viene a la tierra, viene a nosotros, viene a los suyos, el Hijo de Dios, viene a nosotros. Y ahora a nosotros se nos invita a estar preparados. Jesús ha nacido, sí, nació hace más de 2000 años, vino a nosotros. Pero ¿a qué se nos invita a nosotros en este entonces? A seguirnos preparando día con día, en ese adviento, en esa preparación, porque un día va a venir el Señor y Él nos invita para que estemos preparados, porque Él viene y viene pronto, viene pronto. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a prepararnos todos juntos para esta Navidad, que nosotros lleguemos verdaderamente preparados, verdaderamente como Dios quiere que lo hagamos. Ahora bien, hermanos, escuchando cómo ella, la jovencita de Nazaret, vivió este adviento, mi pregunta es ahora para todos nosotros, para todos los que nos escuchan en diferentes lugares: ¿cómo vives tú, hermano o hermana, el adviento, la preparación para la Navidad? ¿Cómo la vives? Yo puedo recordar cuando yo era pequeño, en mi niñez, cómo mis padres vivían la Navidad, cómo se preparaban antes. Pero, hermanos queridos, muchas veces de una manera muy errónea, de una manera que no está bien, porque empiezan a preparar las comidas, empiezan a hacer compras, a comprar regalos, o empiezan a buscar, a tener bebidas en la casa, empiezan de una manera muy diferente. En la casa, por ejemplo, siempre pues usar ropa nueva, buscar siempre la manera de ir y estar bien, o hacer una fiesta. Pero eso no es la Navidad, hermanos. La Navidad es la preparación del corazón para recibir a Jesús en el corazón, para recibir a nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis 3:20, dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, cenaré con él y él conmigo. Dios, hermanos, sigue tocando a tu puerta, la puerta de tu corazón, porque Él quiere cenar contigo. Él quiere estar en tu corazón. Él quiere que en este tiempo de tu preparación, pues que tú le recibas. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es pues hacer lo bueno. Dice la palabra de Dios en el San Mateo capítulo 25, cuando nos habla de las virtudes teologales, precisamente de las virtudes, cuando nos habla que nos habla donde dice: porque tuve hambre y me distes de comer, porque tuve sed y me distes de beber, porque fui forastero y me acogiste, porque estuve enfermo y en la cárcel y me fuiste a ver. Y dice el Señor, cuando le van a decir los discípulos: ¿cuándo nosotros hicimos esto? Siempre cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste, les dice el Señor. En esta Navidad, hermanos, en este tiempo de Adviento, hagamos obras de caridad, hagamos lo que le agrada a Dios. Visitemos al enfermo, visitemos al necesitado. En este tiempo, hermanos, es ese tiempo que Dios nos invita a preparar el corazón. Estemos en oración, porque muchas veces lo hacemos de una manera errónea. En casa, siempre que había comidas y que yo era más joven, siempre yo esperaba que hubiera otras fiestas y me iba a las fiestas. Mi madre quería que yo siempre estuviera ahí con ella en Navidad.
¿Y sabes a qué hora regresaba yo a estar con ella? A la medianoche. Porque a la medianoche todos se abrazaban, feliz Navidad, y todos se abrazaban, y muchas veces alcoholizados, o quizás muchas veces drogados, o quizás muchas veces sin darle un sentido a lo que verdaderamente se celebra ese día, que es el acontecimiento más grande, que es el nacimiento de Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en San Juan, en el capítulo 1, nos dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero hoy nuevamente tenemos la oportunidad, hermanos, de recibirle. Aquel que vino y que estuvo en el seno de aquella jovencita de Nazaret, es tu Dios, es mi Dios. Es aquel al que tú le pides día con día por sanación, por liberación, aquel que tú le pides que te ayude en tus necesidades, en tus enfermedades, aquel que tú le pides por tus hijos, aquel que tú le pides en cada momento por todas nuestras necesidades. Por eso, hermanos queridos, vamos a reflexionar. Dios a nosotros hoy nos invita a reflexionar para vivir verdaderamente una Navidad preparados, no una Navidad cualquiera, no un acontecimiento cualquiera. La verdadera Navidad se vive, sí se puede vivir en familia, pero reflexionando cómo es que Dios quiere que nosotros nos preparemos. En estos momentos, en estos entonces, hermanos, se están dando muchos acontecimientos muy fuertes. Viene la pandemia, vienen enfermedades, los volcanes en diferentes lugares. Muchas cosas se están dando y no es para espantarnos, hermanos, pero es para reflexionar. ¿Qué va a pasar cuando ya el Señor nos llame a su presencia o cuando Él ya venga? ¿Qué cuenta les vamos a dar? Si nos agarra bolos, como dicen los de Guatemala, si nos agarra borrachos, si nos agarra haciendo cosas que no le agradan. Pero hermanos, si Él viene pronto y nos encuentra preparados, Él nos llevará con Él. Él nos dará la corona de gloria que merecen a todos aquellos que se preparan, todos aquellos que perseveran hasta el final. Por eso yo te invito a ti, donde quiera que tú te encuentres, a reflexionar este momento, a reflexionar cómo estás viviendo tú este tiempo de Adviento, cómo te estás preparando para la Navidad. Hermanos, mis hermanos queridos, verdaderamente es necesario volver los ojos a Dios, volver a Él. No es tiempo de andar de compras, no es tiempo de andar buscando quizás el becerro para hacer la comida de Navidad o no sé cómo ustedes celebren ese momento, pero ese no es el verdadero sentido. Espiritualmente Dios quiere que nos formemos, que nos preparemos en lo espiritual. Ahora mi pregunta es, ¿cómo estás tú en tu espiritualidad? ¿Cómo estás tú? Mira, la jovencita de Nazaret, nuestra Madre María Santísima, cuando el ángel la saludó, ella no tuvo miedo. Ella no tuvo miedo porque ella era muy espiritual. Ella era la escogida de Dios. Ella era la que estaba llena de la gracia de Dios. Ella tenía una relación íntima con Dios y no se espantó. ¿Qué haremos nosotros cuando Él venga a nosotros o que pasemos un momento así de esa magnitud, que un ángel nos hable? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo está nuestra espiritualidad? Ella tenía una relación muy íntima en lo espiritual, y en lo espiritual ella pudo dar una respuesta efectiva, adecuada, dar el sí a la voluntad y al proyecto de Dios. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Muchas veces nosotros mismos arrastramos a nuestros hijos a vivir lo mismo que vivimos nosotros como adultos, en la embriaguez, en la borrachera. Muchas veces nosotros arrastramos a nuestros hijos con nuestros ejemplos a irse alejando de Dios poco a poco. Cuando son grandes y que necesitan de lo espiritual, les cuesta mucho más trabajo a los muchachos
porque los padres no hemos sido muy espirituales, que digamos. No les enseñamos, no les hablamos del verdadero sentido de la Navidad, del nacimiento del Hijo de Dios. No les hablamos de eso, hermanos. Hoy es el tiempo y yo te invito, donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú estés, te invito para que tú puedas vivir este momento, que tiene que ser un momento hermoso, que tiene que ser un momento en preparación. ¿Cómo lo vamos a vivir? Mira, si quieres, vamos reflexionando un momento esta parte. Vamos a orar juntos en este momento. Yo te invito a que oremos juntos, donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú estés, para pedirle a Dios que Él me enseñe, que el Espíritu Santo me enseñe a cómo vivir verdaderamente este tiempo de Adviento, en la espera del Hijo de Dios, que me enseñe a cómo abrir mi corazón para que Él pueda obrar en mí. Yo no sé dónde te encuentres, no sé si vas manejando, no sé si estás en tu casa, o no sé cómo estás en este momento, pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe cómo estás tú en este momento, qué es lo que tú necesitas. Y yo te pido, mi hermano, que te pongas en un momento de oración. Vamos a pedirle a nuestra Madre María Santísima. Recuerda que ella siempre busca donde está la necesidad, como en las bodas de Canaán. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas en las bodas de Canaán cuando ella estaba sirviendo en la cocina y se dio cuenta que hacía falta el vino y que aquel matrimonio podía pasar quizás una pena muy grande porque le iban a pedir vino y ya no tenían? Y rápidamente nuestra Madre María Santísima va con su hijo y le dice: hijo, no tienen vino. Y su hijo le dice, Jesús nuestro Señor le dice: mujer, todavía no ha llegado mi hora. Pero ella, convencida de que Él iba a hacer algo, le dice a los discípulos: hagan lo que Él les diga. Y aconteció un milagro muy grande, hermanos. En este tiempo hay que pedirle mucho a ella para que ella interceda por nosotros, porque ella es nuestra madre. Por eso nuestro Dios nos la dejó en aquel momento en la cruz, cuando le dice al discípulo amado: he ahí a tu hijo. Y a él le dice: he ahí a tu madre. Y dice la palabra de Dios que desde aquel entonces el discípulo la llevó a su casa. También Dios quiere que nosotros la llevemos a ella, a nuestro hogar, porque ella nos va a enseñar a nosotros a cómo vivir verdaderamente el Adviento, la preparación para la venida del Hijo de Dios. Por eso, hermano, en este momento te pido que oremos un momento. Ven, mi Jesús bendito, ven, Espíritu Santo de Dios, a iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Ven y muéstranos el camino a seguir en este tiempo de preparación para la Navidad. Y yo te pido, mi Señor Jesús, por todos los de Guatemala, por todos los de México, por todos aquellos que hoy se han conectado a esta radio en los diferentes lugares, en las diferentes aldeas, para que seas tú, Señor, el que obra en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas. Hoy te pongo, Señor, a todos los enfermos, Señor, en los diferentes lugares, mi Jesús, para que les atiendas, para que veas en sus necesidades, especialmente aquellos que en este momento se unen conmigo a pedirte, Señor, por sanación, a pedirte, Señor, por los hijos, por los enfermos, Señor. Hoy te los pongo en tus manos, Señor, pero te pido, mi Jesús, que pongas en su mente y en su corazón la voluntad, una voluntad fuerte, Señor, una decisión fuerte como la decisión que tomó María, la jovencita de Nazaret. Esa decisión, Señor, de decir sí a ese proyecto que tú tienes para cada uno de ellos, Señor.
Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, vaya hacia ellos, Señor. Muéstrales el camino que nos lleva hacia ti. Muéstrales, oh mi Jesús, el verdadero sentido de la Navidad, para que ellos puedan vivirlo espiritualmente, para que ellos puedan vivirlo en su corazón y verdaderamente se alegren como tú quieres que se alegren, Señor. Hoy, mi Jesús bendito, tú les invitas a todos y a cada uno de ellos a que te abran la puerta, Señor, la puerta de su corazón, porque tú quieres habitar en ellos, mi Jesús. Por eso, mi Señor, les tocas a la puerta. Y yo te invito a ti, mi hermana y mi hermano, que en este momento abras la puerta de tu corazón y le digas a Jesús: ven, Señor Jesús, ven y estoy dispuesto a que tú mores en mí, en mi corazón. Ven, Señor Jesús, ven, no tardes. Ven y alegra mi vida. Ven y yo te entrego a mis hijos, a mi familia. Y así, mi querido hermano y mi querida hermana, Jesús hará de ese corazón un pesebre, porque ahí Él quiere nacer. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios en toda la tierra. Bendito sea Dios. Y recuerda, mi querido hermano y hermana, que Dios a nosotros nos habla de muchas maneras. Le habla a los pastorcitos por medio de un ángel también. Le habla a los magos de Oriente por medio de una estrella. ¿Cómo nos habla a nosotros el día de hoy? Nos habla por medio de su palabra, mostrándonos aquella jovencita de Nazaret tan hermosa que nos mostró el camino a seguir. Aquella jovencita que nos mostró que aún en los momentos difíciles ella podía ir y ayudar al que más lo necesitaba. Aún sabiendo ella que aquella montaña de Judea era peligrosa, que era escabrosa, que había animales, que tenía que pasar la noche quizás en lugares peligrosos, pero ella fue a donde la necesitaban. También nosotros, hermanos, podemos ir a donde nos necesitan. Y Dios te ha de bendecir enormemente, grandemente, a ti y a toda tu familia. Por eso Dios a nosotros nos dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Si tú quieres bendiciones en tu vida, si tú quieres que Dios obre en tu vida, busca su reino, busca lo espiritual, busca lo que le agrada a Dios, busca lo que nunca se acaba, busca lo espiritual. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, y pues primeramente Dios, pronto me estarán escuchando nuevamente en alguna otra reflexión. Bendiciones para todos. Y así